Entonces, en ese sentido, la necropsia de ley ha determinado que justamente la muerte de estas personas se ha debido pues al shock generado por el impacto del proyectil en cada cuerpo. Muy bien, nos vamos a ir rápidamente en un enlace vía Zoom con Gines Barrios, ex consejero regional de Junín. Y ya yo lo he entrevistado varias veces aquí al doctor Barrios porque él en pleno reino, si se puede decir de alguna manera, para graficarlo, de Vladimir Cerrón, cuando él creía que Junín era su reino, su chacra, él le hacía pues allí la oposición y era bastante complejo. Muy bien, bienvenido al doctor Barrios a Exitosa. Bienvenido, buenas tardes. Karina, ¿cómo le va? Siempre un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Ha habido un enfrentamiento, lamentablemente nuevamente en Junín, y ha sido en Pichanaki. Y se ha dado a conocer que han habido 3 víctimas, 3 fallecidos este último fin de semana. ¿Qué información tiene usted al respecto? Porque hay convulsión en todos lados y hay siempre voces altisonantes y de verdad la información viene distorsionada y no se sabe claramente qué es lo que sucede. Prefiero ir a las personas que conocen y tienen las fuentes a la mano. Cuénteme qué es lo que usted sabe de estos enfrentamientos y de las lamentables muertes. Exitosa. Bueno, Karina, hay que decirle a la opinión pública que los sucesos ocurridos en Pichanaki, que han cobrado la vida efectivamente 3 personas, además de decenas de heridos, entre ellos un policía por arma de fuego, ha tenido varios momentos, ¿no? Uno en el que los manifestantes se han enfrentado violentamente con la policía y en ese contexto se han cruzado proyectiles diversos, entre ellos balas, piedras, lanzas y todo tipo de objeto contundente, a la par de las bombas lacrimógenas. Esos hechos se han protagonizado durante el día, la noche y la madrugada. Por lo menos uno de los fallecidos fue impactado en la madrugada. Otro momento es en el que la misma población se enfrenta con los manifestantes así declarados, con la misma carga violenta con el que se estaban enfrentando a la policía, y en ese contexto la población civil organizada logra liberar el puente. En ese encono también han habido heridos y se han oído disparos, en circunstancias en las que no se notaba presencia policial ni militar. De ello incluso han dado cuenta algunos medios de comunicación en sus reportes en vivo. Entonces, en ese contexto, Karina, creo que la situación queda clara, explicada de este modo, en la que los disparos no solamente se han oído en el momento en que las fuerzas policiales, con apoyo de las Fuerzas Armadas, han estado tratando de desbloquear ese puente, que es la única vía que conecta con Satipo y por sentido contrario con La Merced y consecuentemente Tarma, y en algunos casos con la ciudad capital. Muy bien, entonces yo quiero remarcar algo. Usted es un abogado, además experto en derechos humanos. No es que estamos hablando con una persona que dice o que ha apoyado que vayan los militares y maten indiscriminadamente a quien sea por hacer su trabajo. Estamos hablando con un abogado que durante su carrera ha visto casos sobre derechos humanos y ha defendido a personas que se han visto vulneradas en sus derechos humanos. Entonces, nos ha dicho que aquí hay una situación bastante compleja que se tiene que investigar. Definitivamente, Karina, esto se tiene que investigar. Hay una necropsia en la que dice que estas personas han fallecido como consecuencia del impacto de un proyectil percutado desde un arma de fuego, y como consecuencia del shock han fallecido. Entonces, si es que acaso este proyectil ha traspasado el cuerpo de la persona, estamos hablando definitivamente de un proyectil que proviene de un arma de uso militar, por la velocidad que habría tenido este proyectil, ¿no? Que es en el orden de 800 metros por segundo en promedio. Entonces, en ese sentido, la necropsia de ley ha determinado que justamente la muerte de estas personas se ha debido pues al shock generado por el impacto del proyectil en cada cuerpo.
Eso sí, no se ha señalado que en alguno hubiera quedado alojado el proyectil, lo que determinaría con meridiana claridad qué tipo de arma es el que habría percutado. Como vuelvo a repetir, la velocidad de un proyectil está en relación con el arma de donde sale percutada. En ese sentido, no hay información que durante la necropsia de ley en la que participa un médico legista y también participa el Ministerio Público, participan los abogados de los agraviados, necesariamente hay una exposición del cuerpo con la finalidad de recoger rastros de interés para la investigación. Eso lo puede hacer el fiscal, lo puede hacer el abogado de las víctimas en la medida que considere que si algún elemento dentro del cuerpo expuesto pueda servir para los fines de la investigación, se indicará al representante del Ministerio Público que ordene al médico legista que extraiga ese rastro que tiene importancia para la investigación. De lo que se sabe hasta ahora, por lo menos no se ha identificado un solo proyectil que habría terminado alojado en la parte ósea de las víctimas o en algún lado blando de los cuerpos. Y usted que conoce esta zona, usted que ha caminado durante la gestión de consejero, ¿esta zona es convulsionada? ¿Quiénes están ahí bloqueando? ¿Son manifestantes o son vándalos? ¿Son gente que en realidad están apoyando el pedido de la renuncia de Dina Boluarte o es gente que está vinculada a economías ilegales? Bueno, más que como consejero últimamente, por lo menos en los últimos 6 o 7 años, he recorrido toda la zona de Pichanaki, Satipo, Pangoa, Mazamari, en mi condición de abogado litigante. Y definitivamente la zona es muy convulsa, por lo menos en Pangoa, que si bien es cierto está bastante lejos de Pichanaki, matan permanentemente a policías con total impunidad. Y en Satipo los asaltos por marcaje definitivamente son frecuentes, son constantes. Entonces, en ese sentido, no podemos dejar de afirmar con conocimiento de juicio que toda la zona es convulsa. No nos olvidemos que hay actividad de extracción maderera ilegal. No nos olvidemos de que es un tramo por donde fluye el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, lo que a mí me preocupa es cuando dicen deberían diferenciar de los vándalos a los manifestantes pacíficos. Situación materialmente imposible porque ambos están en esa línea. ¿Cómo podríamos diferenciar cuando estos vándalos que atacan a la policía con objetos contundentes, lanzándoles fuegos de artificio y otro tipo de objetos, atrás la gente está agitando contra Boluarte, pero totalmente indiferente a los hechos violentos que se protagonizan enfrente de ellos? Definitivamente a mí me hace evidenciar que aquí hay un concierto de voluntades y que esta manifestación tiene un componente aparentemente pacífico y tiene un componente violento de personas que justamente atacan a la policía, hostigan a la policía y la policía no tiene cómo diferenciarlos porque todos están en la turbamulta. Entonces los hechos ocurridos en Pichanaki han tenido esa particularidad. Tanto así que en algún momento se presentó un ex congresista, un tal Echevarría, creo, que también iba aparentemente liderando a los manifestantes contra el gobierno y específicamente contra la señora Boluarte. Eso había ocurrido a tempranas horas de la mañana en los días en los que esto estaba tocando su punto más álgido y posteriormente terminaron golpeando a este ex congresista, causándole una lesión en la cabeza y le dijeron: basta ya que nosotros queremos trabajar, vaya usted a su casa y haga sus actividades, pero de una vez por todas permítannos viabilizar esta situación. Recientemente ha llegado, por ejemplo, a la Selva Central una señora muy cercana a Pedro Castillo, que con voz de mando está ordenando que bloqueen las pistas, bloqueen las carreteras, cuando esta señora ni siquiera tiene nexo con la realidad local y cómo piensa la población. Así que definitivamente, para redondear la idea, si bien es cierto, habrá manifestantes que están protestando contra el gobierno, pero también hay gente que se aprovecha de esa circunstancia que tiene directa relación con actividades económicas ilegales, ¿no? ¿De quién estamos hablando? No recuerdo el nombre de esta señora, pero a quien tildan creo que como la patrona, una cosa así, en estos momentos no recuerdo, pero que ha tenido actividad bastante incisiva, por lo menos en la última semana. Esta señora ha recorrido Tarma, ha recorrido La Merced, ha recorrido Pichanaki y ha llegado hasta Satipo.
bloqueando las vías que acceden justamente a toda esa zona sensible del Brani. Y esta señora ingresa, pues no por voluntad propia, porque esta señora viene desde Lima a impulsar este tipo de acciones violentas, por cierto, y exigiendo a la gente, bajo amenaza, que se pliegue a estas manifestaciones. ¿Y cuál es el trabajo, si se puede hablar de alguna manera, la participación o el quehacer de Perú Libre? Porque tengamos en cuenta que Perú Libre ha estado presente ahí en Huancayo durante los últimos tiempos. ¿Qué hace para mantener la calma? ¿O le interesa nada mantener la calma, o más bien está tratando de que todo se convierta en un caos? Pero ahí tiene en medio a la población que quiere seguir trabajando, que quiere desempeñarse en paz. Bueno, Perú Libre, por lo menos en todo el ámbito regional de Junín, ha desaparecido en la práctica. Eso no significa que no tuviera remanentes que participan en estas actividades violentistas, pero no tienen una identificación plena como antes. Participaban de las movilizaciones en apoyo a Evo Morales, participaban en otro tipo de movilizaciones, o cuando alguna vez la corrieron a pedradas en una feria típica a la señora Keiko Fujimori, ondeando sus banderas. Hoy en la región Junín no se ve una sola bandera de Perú Libre porque hay un rechazo manifiesto a la presencia de Cerrón, a quien califican poco menos que delincuente, forajido y criminal. De manera que no hay una presencia política de Perú Libre, pero sí, definitivamente no se descarta que algunos de sus remanentes efectivamente se infiltran con una carga de violencia en estas manifestaciones para justamente hostigar a la policía. Exitosa. Y digo con una carga de violencia porque así lo han demostrado en más de una ocasión. Vuelvo a repetir que en una oportunidad, en una feria típica al que había llegado la señora Fujimori, las huestes de Perú Libre llegaron hasta ahí, el lugar se llama Cotocoto, y la sacaron a pedradas, obviamente independientemente que sea la señora Fujimori o no, pero creo que ninguna persona merece ser atacada a pedradas en los términos que fue atacada la señora Fujimori. Así que el componente violento es parte de la cultura de esta organización criminal desde la teoría fiscal llamada Perú Libre.